Muchachos, ya nos preparamos, estamos a punto. Muy jóvenes, como corresponde, darles a todos las buenas tardes, bienvenidos al Grupo Pitágoras y Academias, una semana más en nuestro gran curso de habilidad lógico-matemático, y es la semana 4 del módulo avanzado, con un tema nuevo, un tema realmente muy interesante. El día de hoy vamos a ver el tema, muchachos, titulado Ruedas, poleas, engranajes. Tener en cuenta, jóvenes, que esos tres se dividen pues en manera distinta: ruedas, y hablaremos de bicicletas, autos. Si nos hablan de poleas, de repente nos hablan de sistemas o líneas de transmisión, y los engranajes también nos sirven como ejes de transmisión de movimiento. En esta oportunidad, muchachos, vamos a ver los tres: primera, segunda y tercera. Veremos ejercicios de ruedas, veremos ejercicios de poleas y también veremos ejercicios de engranajes. A simple vista, muchachos, he colocado en pantalla un engranaje y una polea, y quiero que observe bien estos dos y dime si es que encuentres alguna diferencia importante entre ellos dos. Como con los ejercicios a veces se combinan y tú tienes que distinguir cuál es la polea y cuál es el engranaje. Los engranajes por lo general van juntos, casi siempre van en contacto, y los engranajes tienen dientes, dentaduras, ¿no? Evidentemente, cuando uno habla de engranajes, habla de número de vueltas y también habla de dientes. Los engranajes tienen dientes. Pero a diferencia de ellos, las poleas no tienen dientes. Las poleas son lisas, las poleas tienen una cuerda, una línea de transmisión. Evidentemente, muchachos, un engranaje da vueltas, una polea también puede dar vueltas, y por ello que ese estudio es muy importante. Obviamente, cuando da vueltas se transmite movimiento. Entonces, muchachos, se diferenciará a diferencia. Engranajes, dientes, poleas no tienen dientes. Quizá lo que venga en demasiado en los exámenes de admisión son los tipos de transmisión de movimiento. Comentándote que existen dos tipos. Tienes la transmisión abierta y la transmisión cerrada con cruz. Cuando nosotros tengamos, por ejemplo, dos poleas o dos ruedas que tienen una paja común, una cuerda común, ambas se giran en el mismo sentido, giran en igual sentido. Pero por el contrario, si la línea de transmisión está cruzada, si está cruzada, los sentidos de rotación son totalmente diferentes. Y estos sistemas en la actualidad se han usado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, te he colocado un dibujo para ver, ¿no?, cuál sería la aplicación cotidiana de una transmisión abierta. Básicamente sirven para motor, ¿no? Podría ser transmisión abierta con de ese tipo, y de repente, ¿no?, la bicicleta, que también tiene este tipo de transmisión con la cadena. Y pero cuando hablamos de transmisión cruzada, y es un movimiento también, pero más potente. ¿Saben dónde podrían ver ese tipo de transmisión cruzada? De repente, si encuentras el auto de tu papá o del vecino, cuando él abre el capote y se muestra el motor, y ese motor es enganchado a varias líneas de transmisión que tienen conectadas en varias partes. Generalmente son en cruz, porque en el cruz se genera mayor movimiento. Pero lo que no cambia es si es directa,
Si es abierta, mismo sentido. Si es cruzada, sentido contrario. Sentido contrario. Y así nos habla, muchachos, de engranajes. Los engranajes tienen que estar en contacto. Recuerda, los engranajes tienen dientes. Si ellos se encuentran en contacto, giran siempre en sentido contrario. Si uno va para la izquierda, el otro va para la derecha. Siempre, muchachos, que yo tengo contacto, siempre van en sentidos contrarios. Pero hay casos especiales en los cuales las poleas y los engranajes comparten una misma línea de transmisión, comparten un mismo eje, como es el caso de sus dibujos, ¿no? Tengo aquí joven, dos poleas R1, R2, es lo que está visto desde arriba. Evidentemente, ambas giran en el mismo sentido porque comparten el mismo eje, la misma línea de transmisión. Entonces, muchachos, con esta parte ya se pueden elaborar diversos ejercicios, básicamente para ver, ¿no?, en qué sentido gira cada una de las ruedas o cada uno de los engranajes. Joven, no te olvides, si tienen transmisión abierta, giran igual. Si tiene transmisión cruzada, el sentido es diferente. Ya para poleas y para engranajes es más sencillo. Si en los engranajes encontramos un contacto, el sentido de rotación será distinto. Ya, muchachos, doy un tiempo, te doy un tiempo de 1 minuto. Es un ejemplo, si las poleas son poleas y las poleas se mueven en sentido antihorario, ¿cuántas giran, cuántas se mueven en sentido horario? ¿Qué opinan, muchachos? La polea se mueve en sentido horario y este se mueve para la derecha en sentido, perdón, se mueve en sentido antihorario, y nos preguntan solamente cuántas de ellas se mueven en sentido horario, se mueven en sentido contrario, en sentido contrario. Entonces, muchachos, lo podrían hacer paso a paso por partes. La polaridad joven gira en sentido antihorario tiene una A, que es una A de antihorario, A de antihorario. Me doy cuenta que la que está arriba comparte el mismo eje, sería antihorario también. La que viene también sería antihorario. Y acá el joven ve una transmisión en cruz, ve una transmisión cruzada. Tiene que cambiar el sentido de la rotación. La que viene sería horario. Y como encuentro otra vez una línea de transmisión cruzada, de horario pasa antihorario. Entonces, muchachos, podrían hacerlo uno por uno. Ya si tú me pides un método más directo, lo único que tendrías que hacer sería ver, ¿no?, cuál es la faja común. Mira, voy a pintar la faja común de color amarillo. Si yo pinto la faja común de color amarillo, si yo lo pinto él de color amarillo, todas las que se encuentren dentro de amarillo giran en el mismo sentido. Puedes comprobar, mira, antihorario, 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 antihorario. Y eso es evidente porque esas cuatro comparten un eje común, una misma faja. Y esa que está afuera, obviamente debe estar en sentido contrario, sentido antihorario. Dicho ello, muchachos, yo ya puedo trabajar. Tengo aquí un contacto, tengo un contacto, hay un contacto, antihorario, horario, profes en contacto, sentido contrario, la grande antihorario, y la que está en el medio, que comparte el eje común, también antihorario. Finalmente, muchachos, en la parte final tengo un contacto de antihorario pasa horario. Eso es todo, muchachos. Nos preguntan cuántas H son. Si tú cuentas las H, solamente son tres, ¿no? Una H,
dos H's y solamente son tres H's. Por lo tanto, la respuesta sería solamente son tres, muchachos, solamente son tres. Todo ello lo voy a pasar a limpio. Como están en contacto, cambia el sentido. Sí, muchachos. Solamente son tres, la respuesta sería el avión. Solamente son tres que giran en sentido horario. Muy bien, Eri, muy bien, Raúl. Entonces, muchachos, fácilmente esas preguntas pueden ser, ¿no? Preguntas de admisión. Ha venido antes, solamente para ver el sentido de la rotación. Dicho ello, muchachos, veamos pregunta 1. Similar, dicen que tengo 13 poleas, son 13 poleas. P gira en sentido antihorario. ¿Cuántas giran en sentido horario? Me están diciendo, ¿no? Si P es antihorario, si P es antihorario, ¿cuántas H, cuántas H habrían en total? ¿Cuántas girarían en sentido horario? Pues en sentido horario. Bueno, tiene varias formas, recuerda. Tú podrías ver que, por ejemplo, esta línea roja viene a ser el eje o la misma faja, ¿no? Sería la faja común, esa línea roja. Es esa línea roja, es la línea de transmisión común. Todo lo que se encuentre dentro de ella debería girar en sentido horario. Todo lo que está dentro de ella debería girar en sentido horario. Entonces, muchachos, es lo que voy a hacer, ¿no? Todo lo que está dentro va a girar en sentido horario. Le voy a colocar una. Esta sería, y esta también sería, y ella también sería, y esta joven también sería. Y los que están fuera, los que están fuera serían H, ¿cierto? Los que están fuera serían transmisión cruzada. Ella sería H y ella también sería H. En el momento tendría dos H's y tendría 4A, ¿no? 4A también. Pero tengan en cuenta, muchachos, que en esa última, que es 6, en realidad hay dos, ¿no? Una que está debajo de otra, tienen el mismo eje. Si la pequeñita es antihorario, la grande también será antihorario. Bien, muchachos, de momento tendríamos esa parte. Lo pasa limpio, lo pasa limpio. Y de momento tendríamos como te mencionaba, dos H's, que serían estos aquí, dos H's, anterior enterado. Luego, muchachos, ustedes se percatan que aquí aparece un punto de contacto. Entonces, chicos, los sentidos deben cambiarnos. Si tengo antihorario, tendría horario, pero recuerda que acá hay dos, ¿eh? Recuerda que acá hay dos. Tendría dos poleas en sentido horario. Y como voy a usar el mismo método, el es horario, también sería horario, también sería horario. Luego como viene la cruzada, antihorario. Y finalmente, muchachos, viene una cruzada más, antihorario, cambio horario. Y eso es todo, joven, solamente hay que contar cuántas letras H son. 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. La respuesta sería solamente 7. Cuidado, muchachos, tengan en cuenta que esta última tiene dos poleas. Esa última tiene dos poleas. Solo que una está encima de otra, tiene dos poleas. Si tú tomas en cuenta solamente una, te sale 6. Recuerda que son dos.
Como son 2, por ese motivo la respuesta sería 7 metros. Lo que pasa, joven, por esa pregunta, 1 sale 7. Este, chicos, no es complejo, solamente traten de vernos cuando comparten la misma línea de transmisión. Si comparten la misma línea, giran en el mismo sentido, y lo que está afuera pues será en sentido contrario, ¿no? O si no, muchachos, se lo pueden traer cada uno por una, pero eso sí, no viendo si es abierto o viendo si cruzado, directamente, muchachos. Bien, eso, muchachos, por una parte. Eso por una parte. Segunda parte, muchachos. ¿Cómo calculamos el número de vueltas de una rueda? Si nosotros tenemos una rueda de radio R que se mueve una longitud L, evidentemente, muchachos, esta rueda tendría que dar un número de vueltas. ¿Cierto? Tendría que dar vueltas. Esta rueda tendría que dar vueltas. ¿Cómo calculamos el número de vueltas que esta rueda? Con esa expresión, número de vueltas, longitud entre 2πr. La longitud que recorre a longitud entre 2πr. Comentarte que también hay ejercicios en los cuales uno tiene una polea y esa polea tiene que subir un bloque. Si la polea sube un bloque, la polea también tendría que dar una cantidad de vueltas determinada. ¿Y cómo calculamos las vueltas de esta polea? Igual, longitud entre 2πr. Longitud será la longitud que tendría que subir el bloque. Si el bloque sube 10, longitud sería 10. Si el bloque sube 20, longitud sería 20. 2πr, longitud de la polea. Creo que la regla es la misma, ¿no? Número de vueltas, longitud entre 2πr. Eso no va a cambiar, va a ser exactamente igual. Pero lo interesante, muchachos, es cuando nosotros relacionamos, ya sean 2 poleas, 3 poleas a más. Esa relación, muchachos, de elementos siempre se da de manera inversamente proporcional. ¿Qué significa, jóvenes, que se dé de manera inversamente proporcional? Que lo que tú relaciones en producto, en multiplicación, debe ser constante. Por ejemplo, si yo tengo un ejercicio y tengo como elementos vueltas y radio, el producto se mantiene constante. Vueltas por radio, vueltas por radio. Ya sea que se encuentren en contacto, ya sea que mantengan en una línea de transmisión, siempre se va a cumplir que el producto se mantiene constante. Pero, jóvenes, evidentemente, si esas poleas comparten una misma línea de transmisión, la cantidad de vueltas va a ser exactamente la misma. Pasa algo similar, joven, con los engranajes. Generalmente cuando uno trabaja engranajes, uno relaciona dientes con vueltas. A diferencia de las poleas que se relacionan radio, los engranajes se relacionan dientes con vueltas, dientes con el número de vueltas. Y para los engranajes se cumple también que el número de vueltas por el número de dientes se mantiene constante en producto. Y también, muchachos, es similar, ¿no? Si yo tengo dos engranajes que comparten un mismo eje, el número de vueltas va a ser exactamente el mismo. A modo de resumen, muchachos, a modo de resumir toda esta información, te presento esta pantalla. Este resumen de todo lo que se ha dicho, muchachos. Cada vez que tengas un ejercicio, puede ser que se relacionen, ¿no?, vueltas con radio, dientes con radio, a veces se relacionan ángulos con radio.
siempre, jóvenes, el producto se mantiene constante. El producto es constante porque siempre son inversamente proporcionales. Eso quiere decir, joven, que lo que hagamos ahora sirve también para dientes ángulos, radio con vueltas, radio con ángulo de giro. No te olvides, en contacto, línea de transmisión cruzada. Y no es complicado, muchachos, solo tener en cuenta esas referencias. El día de hoy vamos a dar algunas salidas y el día de mañana, ya en el full práctica, pues ya reforzamos más esos conceptos. Pregunta joven, admisión San Marcos, problema 2. En la figura tengo 4 engranajes, son 4 engranajes, y ahora me dan dientes, 20, 40, 80, 15, respectivamente. De joven, ahí lo tengo, voy a colocar los engranajes. Los dientes son datos, los dientes son datos. Coloqué los dientes de cada uno, los dientes de A20 y de B40, eso es dato. Nos dicen si el engranaje A da 24 vueltas. Si el primero da 24 vueltas, ¿cuántas vueltas da D? ¿Cuántas vueltas da este último? Entonces, muchachos, ustedes tienen varias opciones. Ten en cuenta que el producto se mantiene constante. El producto se mantiene constante. Profe, ¿qué voy a relacionar? Vueltas con dientes. Entonces, jóvenes, el producto de vueltas por dientes se mantiene constante. Lo podría hacer mentalmente, ¿no? Yo voy a decir que D, como tengo un punto de contacto, el producto se mantiene constante. Pero ayúdame. Profe, 24 por 20, ese producto me da 480. Ese producto me da 480. Entonces, muchachos, el segundo producto también debería ser 480. 40 por cuánto me da 480? 12. Eso significa que B da 12 vueltas. Directamente el producto se mantiene constante. Acá, joven, ya te luces porque tú te das cuenta que hay un eje. B y C comparten un eje común. Aquí en pantalla tengo que B y C comparten un eje común. Joven, si B da 12 vueltas, C también porque comparten una misma varilla. Y finalmente, muchachos, ustedes podrían relacionar de manera directa C con D, porque C con D también tienen un punto de contacto. El producto se mantiene constante. Ya lo voy a operar un poco directamente. Vueltas de C por dientes de C es igual a vueltas D por dientes D. Y si te das cuenta, tenemos todos los elementos disponibles. Solo reemplazamos. C da 12 vueltas, tiene 80 dientes. Vueltas de D necesitamos calcular, pero los dientes son 15. Como te das cuenta, tengo todo disponible. Operamos, simplificamos y la respuesta sería 64 vueltas. La clave joven sería la solamente 64 vueltas. Muy bien, Anaí, muy bien, Eri, muy bien, Lucía, muy bien, Raúl. Esa es la clave, ¿no? 64, muchachos, para esta pregunta, muchachos. No se olviden que siempre el producto se mantiene constante, pero si comparte una misma varilla, la cantidad de vueltas es exactamente la misma. Ya, profe, a ver, profe, uno más para practicar, veamos. Como ven, pregunta Teresa Marcos, año 2021, este año, viene esta pregunta. La figura muestra una parte de un sistema formado por 12 ruedas.
Si la quinta rueda da en total 54 vueltas, ¿cuántas da la novena? ¿Cuántas da la novena? Te cuento, ¿no? Que yo quiero relacionar la quinta. Yo quiero relacionar la quinta con la novena. La quinta con la novena. Yo me acuerdo cuando las clases eran presenciales, allá los chicos en la academia decían, profe, quiero la quinta y la novena. Primero, hago la quinta con la sexta, luego hago la sexta con la séptima, luego la séptima con la octava, y al final la octava con la novena. Si haces eso, joven, te va a salir, pero vas a demorar mucho tiempo viendo todas estas situaciones. Y comentarte que solamente era necesario relacionar directamente quinta con novena. Y eso, joven, se puede hacer de manera directa. Solo relacionamos quinta con novena. Para ello, joven, tú tienes que darte cuenta que los radios tienen una secuencia. ¿Te das cuenta de la secuencia de los radios? Radio 1, radio 3, radio 6, R10. Esos números, jóvenes, representan a los números triangulares. La forma n por n más 1 entre los números triangulares. Por ese motivo, muchachos, se voy a hacer un cuadro que me represente esos números triangulares. La primera rueda, radio 1, triangular. Segunda rueda, radio 2, triangular. Tercera rueda, radio 6, triangular. Y así, muchachos, tengo la regla para calcular el radio de cualquier rueda mediante estos números triangulares. Finalmente, muchachos, el ejercicio ya termina. Voy a relacionar la quinta con la novena. Y viene la gran pregunta, ¿no, profe? ¿Qué voy a relacionar? Vueltas con radio. El producto se mantiene constante. Vueltas por radio se mantiene constante. Directamente, no, la quinta con la novena. La quinta con la novena directamente. Directamente. Y como ven, tenemos todo. La quinta da 54 vueltas. Profe, no tengo el radio de la quinta. Si lo tienes, solamente reemplaza el 5 y ya tendrías el radio de la quinta, que vendría a ser 5 por 6 entre 2. Vueltas de la novena es lo que tú necesitas calcular. Profe, no tengo R9, falso. Si tienes R9, solamente reemplazas el valor de 9 y R9 sería, joven, 9 por 10 entre 2. Lo operas y ya tienes el valor de la vuelta de la novena. Con es lo que voy a hacer. Esto ya lo paso a limpio. Ya lo voy a pasar a limpio. Lo operas. Sale 15, sale 45. Operamos a tercia. Y vueltas de la novena, joven, sería solamente 18. La clave sería, joven, una vez más solamente 18 vueltas. Entonces, muchachos, en eso consiste, ¿no? Si encuentro para relacionar una con otra, no es necesario hacer el puente, ¿no? Directamente relaciones esos dos elementos que te pido. Bien, muchachos, esto fue con respecto a la pregunta 3. Date cuenta que el producto se mantiene, el producto no va a cambiar, el producto es constante. Y básicamente, jóvenes, la forma es exactamente la misma, solo que cambia un poco la figura. En la figura se tiene un sistema de engranajes donde 1, 2, 3 y 4 tienen dientes. Si me dan la cantidad, no, 10, 25, 14, 35 dientes respectivamente. He colocado aquí con los dientes, dientes de uno, dientes de la segunda, dientes de la tercera, dientes de la cuarta. Muy bien.
Si el engranaje 1 gira con una velocidad de 80 vueltas en 2 minutos. Muchachos, este dato es importante, ¿eh? Dice que gira con una velocidad de 80 vueltas en 2 minutos. 80 vueltas en 2 minutos. Profe, ¿eso significa que en 2 minutos da 80 vueltas? Sí, joven, en 2 minutos da 80 vueltas. Ya lo tengo presente, muchachos. Y nos piden la velocidad del 4, pero en RPM. Bueno, joven, ¿qué es RPM? Me acuerdo que en el salón, joven, me dijo RPM, profe, red privada Movistar. No, joven, no RPM, revoluciones por minuto. O sea, la vuelta que da en un minuto. Solamente en un minuto. Bien, muchachos, no hay más. No hay más, joven, no hay más, no hay más. Lo único, profe, que voy a relacionar. Vueltas y dientes. Entonces, el producto de vueltas y dientes es constante. Siempre y cuando haya contacto. Si tú te percatas, uno y 2 tienen contacto. ¿Cierto? Uno y 2 tienen contacto. Y para uno y 2 se cumple que el producto se mantiene constante. Si lo puede hacer directo, genial. Yo lo voy a colocar aquí en modo de ecuación para que se entienda un poco mejor. Yo coloco directamente, ¿no? Tengo todo, solo reemplazo, tendría 80, porque la primera de 80 vueltas, de antes de la primera son 10, solamente son 10 el dato. Vueltas de la segunda no tengo, pero los dientes de la segunda sí se tienen, ¿no? Dientes de la segunda, 25. Así, muchachos, en donde operando uno ya puede calcular cuántas vueltas daría la segunda. Si operamos joven, creo que sale ¿cuánto? Creo que sale 32. Esto significa, jóvenes, que la segunda daría, joven, esa cantidad de vueltas que sería 32. Tuvieras el dibujo, profe, ya entendí, la segunda da 32 vueltas. Pero si te das cuenta, la tercera y la segunda comparten la misma varilla, comparten el mismo eje de movimiento. Que si la segunda da 32, la tercera también daría 32 vueltas. Bien, muchachos, ustedes ya se dan cuenta, ¿no? Lo mismo. Profe, 3 y 4 están en contacto. Lo mismo. Vueltas por dientes se mantiene y voy a reemplazar. Tengo todo. Vueltas de la tercera, 32. Dientes de la tercera, dato vale 14. Vale 14. Vueltas de 4 es lo que voy a calcular. Y dientes de 4 vale joven 35. Vale 35. Lo operas, lo reemplazas y joven te va a salir vueltas de 4, 12,8. Te va a salir joven 12,8. 12,8. Sé lo que están pensando algunos, de profe, no hay respuesta. Ten cuidado si te piden RPM, vueltas por minuto. Recuerda que esa cantidad son las vueltas que da ella, pero en 2 minutos. O te piden revoluciones por minuto, o sea, en un minuto, sería la mitad, joven, 6,4. La respuesta sería 6,4 RPM, 6,4 revoluciones en un minuto. La dejo en barco directamente. Como será, muchachos, es general, ¿no? El producto se mantiene constante. Y así, muchachos. No sé, jóvenes, si hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Si todo va bien, me confirmas para continuar con lo que viene. Creo que las respuestas también, pero igual sería bueno que los comentes.
Muy bien, Raúl, excelente, Anaí. Muy bien, muchachos, esto es con referencia al 4, es el problema 4. Profe, veamos qué dice el ejercicio 5. Pantallazo con pantallazo. 5. En la figura se muestra un sistema. Ahora hay un sistema de poleas de dos bloques idénticos. Ya, profe, hay dos bloques. Esos bloques colgados, joven, de la polea C. Esta polea C cuelga estos dos bloques. Muy bien. Yo, joven, tengo radios. El de A vale 10, el de B vale 20 y el de C vale 4. Tengo radios. Nos dice cuántas vueltas debe dar la polea. Cuántas vueltas da la polea para que esos bloques, que son dos, se encuentren al mismo nivel. Esos bloques deben encontrarse al mismo nivel. Entonces, muchachos, llegó la pregunta sencilla. Evidentemente, como esos bloques comparten una cuerda, como ellos comparten una cuerda, si uno sube, el otro tendría que bajar. Si uno sube, el otro tendría que bajar. Y como el texto dice que esos bloques se encuentran al mismo nivel, ¿cuánto debería subir uno y cuánto debería bajar el otro? No me digas 64, ¿eh? Esto no va a pasar, joven, debería ser la mitad, 32. Porque si él sube 32, el otro bajaría 32 y con ello ya se completa los 64. Si esa lo tomas como una fórmula para que se encuentren al mismo nivel, la mitad debe ser siempre la mitad. Entonces, muchachos, eso quiere decir que para que estos se encuentren al mismo nivel, uno baja 32 y el otro debe subir 32 pi. Muy bien. Luego, joven, todo es visual. Tú te das cuenta que para que estos bloques suban, esa polea C, ojo, no vea, la polea C, joven, esta polea C que estoy pintando de amarillo, ella debería dar una cantidad de vueltas determinada. Y recuerda, tú ya sabes cómo calcular número de vueltas. Profe, número de vueltas, longitud entre 2πr. Longitud, profe, va a subir 32 pi. 32 pi entre 2πr. Pero ojo, ese radio de la polea, C tiene radio 4. C tiene radio 4. Directamente. C tiene radio 4. Si operamos, muchachos, ¿esto sale cuánto? Se va el pi 4. Me sale solamente 4. Eso significa, muchachos, que C da en total 4 vueltas. C solamente da 4 vueltas. Recuerda cómo se calcula vueltas. Longitud entre 2πr. Sí, profe, yo ya tengo el número de vueltas. 4. Profe, C da 4 vueltas. C dio 4 vueltas. El joven, como C da 4 vueltas, B también, ¿no? Porque B y C comparten un mismo eje. B también daría 4 vueltas. Y joven, creo que el ejercicio ya salió. Porque si te percatas, ahora podría relacionar A con B. Ahora que se podría relacionar directamente joven A con B. Profe, que se cumple, el producto se mantiene constante. Tengo todo, joven, solamente voy a reemplazar vueltas de A, desconozco. El radio de datos vale 10. Vueltas de B lo calculé, vale 4. Y el radio de B vale 20. Si operaba, muchachos, nos sale 8. Por lo tanto, la respuesta sería 8. Solamente 8 vueltas y la clave
Sería la joven solamente 8 metros. No te olvides, este bloque sube 32. Y como este bloque sube 32, calculo directamente el número de vueltas. Eso es, muchachos, con referencia al 5. No se olviden, jóvenes, interesante. Se me dicen que deben encontrarse al mismo nivel, la mitad, 32 y 32. Creo que hay uno similar, veamos, problema 6, joven. Mira que bien, tengo uno que es similar. Tengo uno joven similar, uno similar. Se dispone de dos poleas con sus respectivos engranajes, tal como se indica en la figura. En determinado momento el engranaje motriz empieza a girar y se detiene cuando el bloque A se encuentra a 230 pi del piso. Tengo los radios y nos preguntan a qué distancia del piso se encuentra el bloque B cuando el sistema se detiene. Muchachos, atentos, esta pregunta la voy a hacer bien despacio. Preguntas como esta se venido en lo que es Admisión San Marcos. Además, si usted revisa el último virtual, viene una pregunta exactamente igual. El joven se preocupaba porque decía, profe, no me sale, no me sale, no sale igual. En realidad sí sale igual, solo que hay un pequeño detalle muy importante. Así que atento, joven, concentración. Veamos. Dice que este bloque A debe encontrarse, el bloque A debe encontrarse a 230 pi del piso. El bloque A debe encontrarse a 230 pi del piso. Si tú te das cuenta, el bloque A ya se encontraba a 50 pi del piso. Y como el bloque A ya se encontraba a 50 pi del piso, para completar estos 230, debería subir 180 pi. Debería subir una longitud de 180 pi. A ver, muchachos, voy a preguntar. Esta longitud, esta cuerda, se encuentra unida, joven, a la polea o al engranaje. Esa cuerda, muchachos, se encuentra unida a la polea o al engranaje. Mira que son distintos, ¿eh? Muy bien, ahí, a la polea, a la polea, a la polea. Si como esta cuerda se encuentra unida a la polea, pregunta, jóvenes, ¿ustedes podrían calcular número de vueltas para esta polea? Se puede calcular el número de vueltas, ¿cierto? Pero, ¿cómo calculo el número de vueltas? Longitud entre 2 pi r. Obviamente que este r será r chiquita que vale 10, ¿no? Ya puedo calcular el número de vueltas de la polea. Lo voy a calcular, solamente voy a reemplazar. Número de vueltas de la polea sería entonces longitud entre 2 pi r aquí en borrador. Puedo ver longitud. Bueno, sube 180 entre 2 pi r, pero es r pequeña vale 10. R pequeña vale 10. Y joven, ahí te das cuenta que sube 9. Ahí te das cuenta que esta polea debe dar en total 9 vueltas. Debe dar 9 vueltas. Y esto por una parte, muchachos. Por otra parte, profe, si esta polea, si esta engranaje va para la derecha, el otro va para la izquierda. Son sentidos contrarios. El otro va para la izquierda. Y como va para la izquierda, evidentemente este bloque tendría que subir, porque este segundo se va para la izquierda. Dicho ello, muchachos, yo ya voy a calcular el número de vueltas, que era 9. El número de vueltas vale 9. Y joven, acá viene lo bueno, acá viene lo bueno, ¿eh? Si ustedes se dan cuenta, chicos, esta polea está pegada
a este engranaje. Esta polea se encuentra pegada al engranaje. Eso quiere decir, joven, que si la polea da 9 vueltas, el engranaje también da 9 vueltas. El profe, yo lo voy a trabajar directamente. Ahí, profe. He separado los engranajes, profe, me dicen que el primero da 9 vueltas. El primero, joven, da 9 vueltas. Me preguntan cuántas vueltas daría el segundo engranaje. Yo sé lo que están diciendo algunos, no, profe, no me dan dientes. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando el ejercicio no te da dientes? Si el ejercicio no te da dientes, tú tienes que contar los dientes que tiene el dibujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este primero tiene 8 dientes. Él tiene 8 dientes. Lo mismo, joven, para el segundo. Cuentas, un diente, 2 dientes, 3 dientes. Y así, joven, van a ver en total 12 dientes. Y era ahí donde la mayoría caía, ¿no? Porque la mayoría decía, profe, siempre el ejercicio me daba el número de dientes. Si el ejercicio no te da el número de dientes, tú los cuentas. Ya, profe, tengo dientes 8, dientes 12, el primero da 9 vueltas, pues ya está. El producto se mantiene constante. El producto se mantiene constante. Profe, 9 por 8, 72. 12 por cuánto también me daría 72, 6. Eso significa, muchachos, que el segundo da 6 vueltas. Y eso es todo, joven, eso es todo para esa pregunta. Porque, joven, si el engranaje da 6 vueltas, esta polea R mayúscula también da 6 vueltas. ¿Cómo sería, joven, para R mayúscula? Número de vueltas, longitud entre 2 pi r. Prof, R mayúscula, número de vueltas, 6. Longitud, quiero calcular cuánto sube entre 2 pi r y R mayúscula vale 18. R mayúscula vale 18. Este dividendo lo puedo a multiplicar y L con L vale 216 pi. Esto significa, joven, que este bloque sube 216. Finalmente, muchachos, ya terminamos. Si se encontraba 50 y ahora sube aparte 216 pi, ¿a qué distancia del suelo se encuentra, muchachos? Solo quedaría sumar, ¿no? 50 más el valor de 216 pi. Y con eso, muchachos, ya tendríamos respuesta. La clave sería solamente la 260 pi centímetros del suelo. La clave, joven, sería la para esta pregunta. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió? Confírmame. Es la pregunta más difícil que te puede venir en engrenajes, ¿no? Más difícil que esto, ¿no? Si no te dan los dientes, los cuentas. Solo que hay que distinguir entre la polea y el engranaje. Muy bien, Lucía, muy bien, Raúl. ¿Qué tal, muchachos? Si viene una similar, la hacen, ¿eh? Es más, podrían también, chicos, de repente revisar el examen que pasó hoy virtual, que viene una pregunta similar, también desarrollarla, muchachos, de la forma como viven en pantalla. Porque pues, es importante, ¿no? Reconocer la polea y el engranaje. Importante, muchachos. Muy bien, muchachos, sigamos con lo que viene. 7 joven preguntas de ruedas. 7 preguntas de ruedas, muchachos. Tengo en pantalla dos ruedas, la rueda A y la rueda B.
Tengo A, tengo B, dicen que ambas tienen radio 4. A tiene radio 4 y B tiene radio 4. Cada una de ellas se desplaza en la forma y el sentido que indica. Bueno, como observas, la primera que es A se mueve por la parte superior y la segunda que es B se mueve por la parte inferior del arco. Muy bien. Hace encontrarse, muchachos, hace encontrarse en el punto E. Claro, la primera se mueve, llega al punto E. La segunda se mueve, también llega al punto E. Evidentemente, muchachos, en ese lapso de tiempo, cada una de ellas ha dado una cantidad de vueltas determinada. Aquí calcular la diferencia positiva entre el número de vueltas. No recalco, joven, recuerda cómo se calculaba el número de vueltas. Profe, el número de vueltas. Cuando tengo una rueda, longitud que recorre el centro, entre dos piernas. De esta manera calculamos el número de vueltas para una rueda. Entonces veamos, para la primera. La primera va por arriba, llega a la mitad. La segunda, joven, va por abajo, llega a la mitad. Y el recorrido de la primera, joven, sería el siguiente. Obviamente, como es punto medio, trazo esa línea vertical. Y ese ángulo de 90 grados se parte en dos ángulos de 45 grados, que vendría a ser joven pi cuartos. Este ángulo, joven, sería pi cuartos, él sería pi cuartos radianes, él también sería, joven, pi cuartos radianes. La primera, joven, se mueve por la parte superior. Esta línea sería lo que se mueve el centro. La primera, para. Y esta otra, joven, sería lo que se mueve el centro para la segunda, lo que se mueve el centro para la segunda. Si te percatas, joven, ya tengo casi todo, ¿verdad? Tengo los radios que valen 4. Solamente faltaría calcular la longitud que se mueve el centro para cada una de ellas. Para la primera, joven, sería este de aquí. ¿Cómo calculo, joven, esa longitud? Con trigonometría, muchacho, RLOR, ángulo por radio. Pero ten cuidado que el radio no es 60, el radio no es 60. El radio, joven, sería 60, pero más 4. El radio sería, joven, 64. Radio 64 y ángulo pi cuartos. Te voy a reemplazar para esta pi cuartos por 64. Y para la primera, joven, pi cuartos por 64 me daría 16 pi. Pero para la segunda, joven, para la segunda ten cuidado. Y para la segunda el radio no es 60, tampoco es 64. Para la segunda el radio vale 60 menos 4, vale 56. Para la segunda el radio vale 56. Otra vez uso LOR para calcular esta segunda. Pi cuartos por 56, 14 pi. Y joven, con ello ya tenemos los recorridos de los centros para A y para B. Finalmente, joven, voy a reemplazar para ver cuántas vueltas da cada una de ellas. Vueltas de A, longitud 16 pi entre 2 pi r. Recuerda que ambas tienen radio 4. Lo que eras y sale 2. Salió 2. Para la segunda, joven, exactamente igual. Longitud 14 pi entre 2 pi r, que también es 4. Sale, joven, 7 cuartos. Entonces, joven, ya tengo todo. La primera da 2 vueltas, la segunda da 7 cuartos.
Tengo todo ya. Y nos piden calcular la diferencia positiva, joven, hay que rezar. Solamente hay que restar. Restando, muchachos, ya tenemos respuesta. Un cuarto. La diferencia positiva sería solamente un cuarto, muchachos, y la clave sería la C, no solamente un cuarto. No se olviden, muchachos, ¿sabes cómo calcular el número de vueltas en una rueda de longitud entre dos piernas? De esta manera se calcula el número de vueltas de una rueda que va rodando. Dicho ello, muchachos, sale un puerto y esta es la respuesta para esa pregunta, muchachos. Ya, profe, entonces, cada vez que veo una rueda rodando, longitud del centro entre dos piernas, sí, muchachos, esa es la regla para una rueda que va rodando. Y luego el resto puedo operar nada más de manera directa, ¿no? Ya, muchachos, pregunta 8. Mira, esta pregunta, joven, ha venido en San Marcos muchas veces. Dice, en la figura se muestra el mecanismo de transmisión de una bicicleta. La rueda da 30 vueltas por minuto. Calcule la velocidad en kilómetros por hora. Te piden la velocidad en kilómetros por hora de la bicicleta, de la llanta de la bicicleta. Lo primero, joven, sería lo siguiente, ¿no? Dice bicicleta. Tú que tienes tu bicicleta en casa, tú que no usas carro, tú que tienes bicicleta, que es más económico, más saludable también con bicicleta, logras diferenciar qué parte de la bicicleta representa este dibujo. Si lo diferencias, el ejercicio ya tiene 50% de salida. Revisa tu bicicleta, ¿qué parte crees que es eso de la bicicleta? Profe, el motor, no, ¿qué parte de la bicicleta será, muchachos? Miren, ven, a esta línea negra se entiende que es el suelo, ¿no? Esta línea negra se entiende que es el suelo. ¿Lo viste, joven? ¿Viste tu bicicleta? ¿Qué parte de la bicicleta sería ese dibujo, muchachos? Lucía, la cadena y los pedales. Muy bien, sería la cadena y los pedales. Excelente. Y para que lo veas bien, he sacado un dibujo. Claro, de rueda trasera, ¿no? Aquí es el dibujo para que entiendan mejor, muchachos. Tengo la bicicleta y vendría a ser, joven, este sistema. Los pedales, los pedales, los pedales, los pedales, la corona y, joven, luego vienen esas tiras que se encuentran pegadas a la llanta. Esas tiras se encuentran pegadas a la llanta y la llanta, muchachos, va por la superficie. La llanta va por la superficie. A Raúl le robaron la bicicleta. Bueno, Raúl, yo te regalo esto, luego te la envío. Bien, muchachos, tengo ya esta bicicleta, como dice Lucía, en la rueda trasera. Muy bien. Dice, la rueda A da 30 vueltas. La rueda A da 30 vueltas, da 30 vueltas. Ahí veamos. Profe, si yo quiero saber la velocidad, la velocidad, joven, depende de la rueda trasera. La velocidad depende de la rueda trasera. Entonces, muchachos, se voy a usar la regla que conocemos cuando hay que calcular cuántas vueltas da la rueda trasera. Tengo información. Dicen que da 30 vueltas, como va a dar 30 vueltas, y podría relacionar A con B, ¿no? Relaciona con B, porque A con B tienen una faja común. Te voy a relacionar directamente a con B. Coloco mi regla con B en vueltas por radio, se mantiene constante, y solo voy a reemplazar A. Vueltas de A, 30.
Radio de A, ve el dibujo, dice 10. Vueltas de B, quiero calcular. Y el radio de B vale 3 por 3. Operando me sale 100. Operando sale 100. Eso significa que B da en total 100 vueltas. Cierto, muchachos, solamente hemos reemplazado. El profe me he dado cuenta que B da en total 100 vueltas. B da en total 100 vueltas. Joven, como B y C tienen la misma línea de transmisión, si B da 100 vueltas, la llanta trasera que C también daría 100 vueltas. Muy bien, muchachos. Es lo que daría yo. Es lo que daría yo. Muchachos, ahora acá viene lo bueno. No, yo te hago la pregunta. Para que esto quede claro y no te olvides. Yo tengo, por ejemplo, mi bicicleta. No sé, no, digamos que sea la bicicleta de Raúl, ¿no? Tengo la bicicleta de Raúl. Y digamos, muchachos, que esta rueda, yo le echo pintura. Yo le echo pintura. Le voy a pintar, joven, le voy a pintar todo el contorno. Le pinto todo su contorno. Joven, hago la pregunta. Si esta rueda da, por ejemplo, una vuelta, si esta rueda da una vuelta, ¿cuánto avanza, joven? Si esta rueda da una vuelta, ¿cuánto avanzaría? Profe, si esta rueda da una vuelta, avanzaría toda su longitud. Si esta rueda da una vuelta, avanzaría toda su longitud. Eso significa, joven, que lo que avanza esta rueda en el suelo, si estuviera pintada con pintura, pues sería todo ello. Y todo ello, joven, representaría la longitud, que vendría a ser solamente 2πr. 2πr. Eso significa, muchachos, que si una llanta de una vuelta recorre toda su longitud. Y lo recalco porque a veces ese detalle no está bien visto. Si el profe, yo me doy cuenta, te hago la pregunta. La llanta C, en una vuelta, ¿cuánto recorre? Profe, 2πr, 2pi, su radio vale 30. 2pi por 30 centímetros. Si lo operas, eso sería, joven, 60 pi centímetros. En una vuelta recorre 60 pi centímetros. Pero, joven, recuerda que esta rueda se da 100 vueltas. Si ella da 100 vueltas, ¿cuánto recorre? Eso por 100. 60, el por 100 sería 2 ceros más, pi centímetros. Sería, joven, lo que recorre. Profe, quiero algo más potente, le entrega 2 ceros y con 2 ceros ya se vuelve metro. Tendría 60 pi metros. 60 pi metros. Y eso, muchachos, es muy importante. Eso va a ser muy importante porque ya podría relacionar directamente C. C, joven, en un minuto, ¿cuánto recorre? 60 pi metros por minuto. Y eso, joven, yo ya tengo la velocidad de la bicicleta. 60 pi metros por minuto. Solo que ahí me piden en otro formato, ahí me piden en kilómetros por hora. Solamente, muchachos, habría que convertir. Voy a transformar, joven, 60 pi metros por minuto a kilómetros por hora. Profe, una hora son 60 minutos. Y te cuento que un kilómetro son 1000 metros. Joven, sea los minutos, también se va los metros y me queda al final kilómetro por hora. Lo operamos y todo sale, joven, 3,6 pi kilómetros por hora. Y la respuesta, muchachos, sería la 3,6 pi kilómetros por hora.
El detalle, muchachos, solamente está en esta parte. En una vuelta recorre toda su longitud. Calculamos su velocidad en metros por minuto y luego lo pasamos a kilómetros por hora. Directamente, muchachos, a kilómetros por hora. Entonces, muchachos, no se olviden, en una vuelta se recorre toda la longitud. Como son 100 vueltas, lo multiplico por 100. Tengo la velocidad en metros por minuto y luego lo convertimos directamente. Bien, chicos, yo con respecto al ejercicio 8 de ruedas, de ruedas, que es importante. ¿Cierto, muchachos? El profe, otro modelo. Quiero, profe, otro modelo. Joven, ¿qué opinan? Pregunta 9. Doy tiempo, un minuto. Creo que ya estamos capacitados, ¿no? Para hacer la 9, muchachos. Me voy a esperar a Lucía, voy a esperar a Nadia, a Raúl, a Fátima también, a ver qué sale, muchachos. Nadie tiene respuesta acá, a ver quién más la apoya. Bueno, como dicen proporcionales, podría colocar variables, ¿no? K, 6K, 3K, 2K y así sucesivamente. Solo preguntan, ¿no? ¿Cuántas vueltas da? ¿Cuántas vueltas daría? Si D da dos vueltas, D da solamente dos vueltas. Sería lo mismo, ¿no, muchachos? Sería exactamente similar. Exactamente similar. El profe me doy cuenta que D y C tienen línea faja cruzada. También se cumple que el producto es constante. Voy a relacionar vueltas con radio. Y ese producto, esa multiplicación, se mantiene constante. Se mantiene constante. Profe, vueltas de C, no sé. RS vale, su radio vale 3K. De D tengo todo, no, vueltas de D son 2. Y el radio de D vale solamente 2K. 2K. Se ve el K, operas. Y joven operando sale 4 tercios. ¿Puede ser fracción? Sí, también podría ser fracción. Sale 4 tercios, sale 4 tercios. Ya, profe, entonces se da 4 tercios vuelta. Sí, joven, 4 tercios vuelta. Mira que B y C tienen el mismo eje. O sea, B también daría 4 tercios vuelta. Y joven, al final, usted podría relacionar directamente A con B. Directamente joven A con B. El producto se mantiene constante. Y con eso, muchachos, el ejercicio ya tiene respuesta. Vueltas de A queremos calcular. El radio de A es dato, en el dibujo está el K. Vueltas de B calculamos, era 4 tercios. Y el radio de B, cuidado que el radio de B vale 6A. El radio de B vale 6K por 6K. Joven, se elimina tu K. K y K se eliminan. Operando nos sale 24 tercios, 8 vueltas. Y esa es la respuesta, muchachos. La polea debe dar en total solamente 8 vueltas. Muy bien, André, muy bien, Lucía, muy bien, Raúl. La polea, muchachos, en total solamente 8 vueltas. 8 vueltas.
Muy bien, muchachos, excelente. Ya tenemos entonces la pregunta 9. Ahí en pantalla, no totalmente visual, joven. Muy bien, muchachos, y para cerrar, pregunta 10 que también hablan de bicicletas. La pregunta 10 también habla de las bicicletas. Solo que en este caso ya hay un cambio, ¿no? Es decir, la longitud de las circunferencias de las ruedas delanteras y traseras de una bicicleta miden 210 centímetros y 180 centímetros respectivamente. 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 Joven, a ver, ayúdame. O cuando te dicen radio, te dice longitud. Tengo mi bicicleta, mi montañera. Lo que ves de rojo, longitud. Toda esta longitud vale 180. Y la otra, que es más grande, toda la longitud vale 210. Evidentemente, muchachos, como las llantas son de tamaños diferentes, cada llanta va a dar una cantidad de vueltas totalmente diferentes. Pero lo que no va a cambiar es que ambas llantas van a avanzar la misma distancia. Claro, avanzan la misma distancia, pero dan una cantidad de vueltas diferente. Obviamente con la pequeña va a dar más vueltas y la grande va a dar menos vueltas. Nos preguntan de qué distancia recorre la bicicleta en la pista recta para que una rueda dé en total 35 vueltas más que la otra. Entonces yo le voy a colocar nombres, la delantera y la trasera. Joven, viene la gran pregunta, profe, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a relacionar? Pues te hago la pregunta, ¿qué datos tenemos? Longitud. Tengo la longitud del aro, tengo la longitud de la circunferencia y también debo calcular el número de vueltas. Entonces, joven, ¿qué se cumple? El producto de la longitud por el número de vueltas es constante, directamente. Entonces, profe, lo que voy a hacer, directo. Longitud de la trasera por vueltas de la trasera igual a longitud de la delantera por vueltas de la delantera. Cuidado a longitud, 180 vueltas de la trasera igual a longitud, 210 por vueltas de la delantera. Jóvenes, voy a pasar a dividir y voy a formar una proporción. 210, 180, sacó 30, 7K seca, 7K seca. Profe, la trasera da 7K vueltas y la delantera da joven 6K vueltas. Por dato, muchachos, esta diferencia de vueltas debe ser de 35. Porque dice que una da 35. Y como la diferencia debe ser 35, como la diferencia debe ser 35, me doy cuenta, profe, que K tendría que ser 35. K tendría que ser 35. De esa manera la diferencia de vueltas sería de 35. Y como K vale 35, yo solamente reemplazo para saber cuántas vueltas da cada una de las llantas. 7 por 35 y 6 por 35. Y joven, ahí tengo todo, ¿no? Trasera 245 vueltas, delantera joven 210 vueltas. Joven, bien solamente recorrido, la distancia y eso ya se puede calcular. Podría trabajarlo con la trasera, con la delantera, con cualquiera debería seguir lo mismo, ¿no? Entonces, ¿con cuál trabajamos? Se lo voy a preguntar. Raúl, ¿qué te gusta? ¿Trasera, delantera para trabajar? Con lo que tú digas trabajamos, ¿no? ¿Trasera o delantera? ¿Cuál eliges? ¿A cuál ves mejor?
Raúl dice delantera, la delantera más grande, ¿no? La delantera, mira, buena elección a 210. La delantera vale 210, muy bien. ¿Cómo sería entonces si lo trabajamos con la delantera? A ver, acuérdate, ¿eh? Profe, la delantera, leemos con la delantera. Profe, la delantera recorre 210 vueltas. 210 vueltas. Pero acuérdate lo que te comenté hace poco. En una vuelta, en una vuelta, en una vuelta se recorre toda la longitud. En una vuelta se recorre toda la longitud. Y como estoy trabajando con la delantera, la longitud de la delantera vale 210. Y al final tendría el joven operando 441,00 centímetros. Y esa, muchachos, sería la distancia que recorre la bicicleta. Obviamente, si lo pasas a metros, sería 4,4 metros directamente. Profe, no me gusta la delantera, me gusta la trasera. Si te gusta la trasera, lo trabajas igual. Profe, ¿cómo sería para la trasera? La trasera, profe, son 245 voltios. Tendría que colocar 245, pero en este caso sería la longitud de la trasera. Y la trasera tiene una longitud de 180. Lo operas y te sale exactamente lo mismo. Por ese motivo, muchachos, era elección tuya. Bueno, Raúl eligió la delantera, ¿no? Buena elección, yo también elegí esa. Ya la coloco directamente. Y Coven, la respuesta sería 4,4 metros, de manera directa. ¿Qué tal, muchachos? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Se entendió esta pregunta? Confírmalo. Vienen ahí, excelente. Bueno, muchachos, de comentarte que esta sesión 4 es la previa a lo que viene, ¿no? La siguiente semana no hay clases. Bueno, de todo caso, muchachos, el próximo tema que tendrían que ver sería con el tema 5. Y el tema 5, muchachos, ya tiene que ver con rotación de figuras. Esas preguntas en las cuales de repente había una plataforma y una ruedita tenía que moverse y dar una cantidad de vueltas determinada, ¿no? Es lo que tocaría ver, muchachos, en un tema 5 posterior. Así que, muchachos, atentos a lo que viene. Siguiente semana, semana de seminarios. Así que nada, muchachos, tienen también tarea para hacer. Tenemos ejercicios ya resueltos y ejercicios también de tarea en domicilio. No se olviden que mañana hay full práctica para ya pulir esos detalles. Y nada, muchachos, sería menos todo de mi parte por esta sesión. Y en breve empieza la evaluación diaria, 3 preguntas de ese capítulo, que seguramente le va a ir muy bien, muchachos. Así que nada, chicos, que tengan todos una buena noche, con una buena noche. Y en breve cuelgo la separata para que lo revisen también. Bien, muchachos, llegó el momento del examen. Suerte con todos, chicos. Raúl, el tema de cronometría justo en la semana de seminarios es un tema que yo propuse. El día miércoles creo que en los seminarios se iba a hacer cronometría, 2 horas de clase. Así que atenta, es un tema que en el seminario se va a tocar también. Ahí veremos adelantos, atrás, manecillas, todo eso.
Muchachos, buen examen. A ustedes chicos, muchas gracias por la asistencia. Nos sale mañana por práctica.